yo leí en algún lado, lo pongo en el libro, por ejemplo, una apreciación acerca de los historiadores argentinos, que alguien por ahí escribió que lucharon todo el tiempo por el derecho a investigar, ¿verdad? Por la libertad de investigación y todo, limitada por la dictadura. Cuando se logran abrir espacios, no tocan la historia reciente, ¿verdad? Es decir, entonces lo ven como se vendría todo el tema de limitarse y también de cómo las presiones operan. Yo no tengo, por ejemplo, la menor duda de que en universidades tan importantes como algunas centroamericanas, la misma UCA de El Salvador, el asesinato de altos personeros de la UCA también afectó la forma en que la UCA trabajaba toda una serie de temas, porque obviamente viene una cuestión de protección, ¿verdad? Y de cambios de algunas prioridades. O sea, yo creo que hay de todo. La universidad no es lo mejor muchas veces, ni mucho menos en estos temas que tienen que ver con memoria. Lo mejor está en las organizaciones, ¿verdad? Están las madres, abuelas, Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, ¿verdad? Las asociaciones colombianas, ¿verdad? La gente en Perú, en Uruguay, ahí es donde ha habido lo más importante. Una de las cosas que yo veo positiva es que los chicos jóvenes que tienen hoy entre 20 y 30 años que retoman banderas de cuestiones que ellos no vivieron, ¿no? Me acuerdo de Ernesto Laclau, que decía algo, comparando los 70 con los chicos de 2000. Y dice, es cierto, tal vez los que vivimos en los 70 teníamos, ¿no es cierto?, más antípodas, las antípodas eran más claras, los claros oscuros casi no existían, digamos que era todo mucho más perceptible que nos contrarios. Tal vez, dice, la diferencia con los jóvenes de hoy consista en que ellos, ¿no es cierto?, tienen un desafío mucho más complejo y de más difícil problemática de la que tuvimos nosotros, ¿no? Puede ser eso. Yo lo escucho, por ejemplo, él sabe más. Yo podría ser tu padre, no sé, tu abuelo, ¿viste? Pero, por ejemplo, él tiene más conocimiento sobre las víctimas de Mar del Plata que yo, ¿no es cierto? Sabiéndolo yo vivido. Y a veces me llama eso la atención, cómo estos chicos toman como propio cosas que no les pertenecen. Porque también son propios, esa es la cuestión. Sí, no, está bien. No tiene que ver solamente con haber atravesado el momento histórico. Son propios. A mí particularmente me pasa con toda la historia de la última dictadura que, digamos, vengo de una familia apolítica. No, ni mi padre ni mi madre habían tenido contacto con estos sucesos así, directamente, ni de un lado ni del otro, por los mismos relatos de ellos. Entonces fui creciendo aislado de esa historia y me sucede que todo esto que me voy enterando con el paso del tiempo después de mi adolescencia es como un reencuentro con algo perdido. Yo me acuerdo que cuando empecé a enterarme de los 70, lo veía como algo que había pasado en Buenos Aires. Y yo ya tenía 15 años. Cuando me enteré de alguien que había desaparecido, que alguien había sido muerto en Mar del Plata, me resultó muy llamativo porque no tenía como un suceso que había estado acá. Y es más, me topé con los juicios, por la verdad, con esas cosas, y durante mucho tiempo lo viví como una historia ajena. Y es muy raro de a poco irse metiendo en esto que es la historia real nuestra. Y me da la sensación como que en algún punto, los jóvenes más que nada, se nos ha cercenado una parte de la historia. O sea, que en algún punto esa represión que sucedió en los 70 tiene sus consecuencias. O sea, sus consecuencias son palpables. Y por lo menos lo que pienso yo, que justamente la idea es que los jóvenes, a pesar de no haberlo vivido en carne propia, justamente tienen que seguir con esto para que no lo ocurran muchas situaciones, que además porque como ayer se hablaba, por ejemplo, de las cadenas generacionales, repercute directamente en lo que somos hoy en día, o cada uno como lo haya vivido desde su familia, si tuvo implicancia, directa o no, es como te conforma y cómo te para hoy ante la realidad. Por eso lo grave de que no es que fue nada más una generación
narración en un momento, sino como eso cambia la historia de ahí en adelante. Con lo cual también habría que resignificar esto de vivir en carne propia, ¿no? Que decimos cuando decimos eso, porque no es vivir el momento, pero sí de vivirlo, las consecuencias, las diferentes formas de armar o de desarmar o de ocultar o de promover la historia o las narraciones acerca de la historia. Digo, porque acá en la facultad tampoco tenemos nada de eso, tenemos poco de eso, ¿no? Lo tenemos en las currículas y en las reformas de las currículas que hemos tenido recientemente, y esto queda siempre de costado. Y me resonaba lo que vos decías de tengo una familia apolítica. Y esto todo el tiempo no lo escuchan los propios docentes. No, yo soy apolítico, no, yo soy apolítico, no, mira, política, en realidad yo de esto no sé. ¿Cómo de esto no sé? Digamos, tenemos muchos docentes que han vivido ese momento de la época de la dictadura y sin embargo eso no está presente en nuestro recorrido, salvo en actividades hechas hasta el fin, digamos, ¿no? Como si uno... Bueno, recién le preguntaba a Daniel, también con esto que vos decías. Acá, en el 2007, cuando nosotros estábamos defendiendo la tesis para recibirnos, justo nos tocó, creo que fue el 21 o el 22 de marzo, nosotros la tesis la hicimos sobre las significaciones en adolescente de la época de la dictadura y sus efectos en la subjetividad. Y había pasado que a una agrupación estudiantil le habían bajado carteles en esa fecha, habían bajado carteles del 24 de marzo en la Facultad de Ingeniería diciéndole acá no se viene a hacer política, acá se viene a estudiar. Estamos hablando del año 2007. Y eso hubo que salir a denunciarlo y a repudiarlo porque pasaba como un hecho y porque son apolíticos, y son los ingenieros, y son, ¿no? Pero enseguida se naturalizaba y quedaba como... Por eso también te preguntaba en función de esto, bueno, ¿qué pasa acá adentro con esto que no hay manera de...? Yo soy muy tajante, la universidad no ha hecho ni hay en los últimos 30 años una política sistemática, fácilmente explicable. Esencialmente las élites universitarias que existen han acompañado proyectos para los cuales en muchos casos no es tener un tema a problematizar. No tenemos una historia de nuestra universidad como no la tiene ninguna. No se puede mirar hacia adentro de la institución, funciona mucho más con silencio y olvido que otra cosa. Actualmente el problema es que hay una fractura que se ve nítidamente, no hay, insisto, un recorrido donde se sepa qué ocurre acá. Eso no es solamente esta institución, ni siquiera psicología. La Universidad de Mar del Plata funciona bajo una lógica más memorialística. Está muy bien, yo pongo un cartel, una foto de quiénes fueron, pongo un monumento ahí, lo hago más hacia afuera que hacia adentro. Y bueno, evidentemente es un tema a trabajar. Sí, es otra de las aristas, ya que vamos agregando, ¿no? Y es, tal vez compartan, ¿no? Pero la generación del 70, ¿a qué clase de profesores tenía? ¿Qué clase? ¿Existía la gestión como una institución separada de la docencia? No, era más o menos lo mismo. Una de las grandes autoridades descabezadas en 1966, en la famosa Noche de los Bastones Largos, Rolando García, era un decano de la Facultad de Ciencias Exactas, herido, pero a la vez de ser un hombre famoso por la gestión, era una autoridad internacional, coautor incluso con Piaget, de un libro que se llama Psicología y Epistemología, o algo así. Y no existía, por esta profesionalización, que tal vez yo creo que sí fundamentalmente fue ocasionada a partir de los 90, en el plano internacional, con la caída del muro de Berlín, con la globalización, el famoso libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, esta cuestión del Chupi, que es la carrera de gestión. Pero aparece como una especie, por un lado ideológico y por otro lado tecnológico, porque también la profesionalización, la tecnificación hace necesario que haya gente que se dedique específicamente a eso. Y esa gente es la que tal vez se aleja de ese plano, ¿viste? Porque un Rolando García hoy, al que yo tuve el placer de escucharlo, porque lo trajimos acá en el año 87, sería inexistente. No, la universidad ya no genera ese tipo
Sí, perdón Pedro, pero a mí me parece que es peor, porque en realidad no creo que sea una cuestión únicamente de purismo técnico, en una cuestión de Sí, gestión, también es ideológico. sino qué producción de discursos, Sí, o sí. sea, a qué ideología hemos avalado Sí. como universidad produciendo qué discursos en los últimos tiempos. Y no sé si me atrevería, digamos, a empezar a hacer esa investigación, porque la verdad Son que tipos uno humanos sospecha, interesantes, ¿viste? Claro. Sí. porque esas son las personas que sostienen ciertas ideologías y que llegan a ciertos lugares, y son los que conducen después la política de la facultad. Me parece que hay que empezar también a tomar ahí otras herramientas para la vida. Una pregunta, ¿qué visión o qué perspectiva tiene la gente en Mar del Plata acerca del papel de la Universidad Nacional de Mar del Plata en los grandes temas? Es decir, ¿A lo qué? La universidad bien podría no estar. Sí. No, es cierto. Es como o sea, que ¿qué lo piensan los tiene, diferentes lo hemos hablado, sectores, las diferentes... montones de listas. Que hemos No dicho. están las 7 son. Sí, yo propongo que estemos abiertos yo para otra una ocasión. próxima charla esa pregunta. Porque la verdad que, es más, podemos hacer un seminario, ¿no? Sí, bueno. Y los invitamos a que nos corramos el pasillo para destapar.